dejó en firme. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:03 p.m. Bienvenidos a las noticias a esta hora en Meridiano Blue. Les hablaremos de la delicada situación invernal en el país. Se agrava la crisis humanitaria por cuenta de las fuertes lluvias en Colombia. Ya son 3.100 las familias damnificadas en el departamento de Bolívar por cuenta de la alerta roja y el desbordamiento del río Magdalena. En La Mojana ya son más de 3.000 las familias damnificadas por los altos niveles del río Cauca. En esta emisión también les vamos a contar lo que hay detrás del decreto, la carta y la militancia express, la frustrada movida para dejar como ministro delegatario a Armando Benedetti por el viaje del presidente Petro a la China. Todo esto y más en instantes. Soy Juan Camilo Maldonado y los acompaño con las noticias, pero antes, mucha atención. Se eleva la alerta por cuenta del riesgo del plan Pistola en el departamento de Antioquia. Felipe García. Juan Camilo, es que según destacaron las autoridades, pues aunque ya no hay más riesgos en los últimos días, lo que sí se ha destacado es que en Betula y el Bagre y Zaragoza se desactivaron 3 ataques terroristas en los últimos días. El coronel Oscar Rico, comandante de la policía en Antioquia. Lo que ha salido ha sido por redes sociales.Nosotros seguimos manejando más de 100 alertas presentadas a las diferentes unidades de policía que nos envían desde el nivel central de Bogotá y otras que se expiden aquí por nuestra seccional de inteligencia. Durante este año, Juan Camilo, ya el ejército y la policía ha hecho más de 200 capturas de miembros del Clan del Golfo en Antioquia. Ecopetrol no podrá cobrar la póliza de cumplimiento del contrato de helicópteros con Helicol. Todo esto porque para Seguros del Estado no se incumplió nunca este contrato. La noticia con Marcela Peña. Juan Camilo, sí, una carta de Seguros del Estado a Ecopetrol niega el pago de la póliza del cumplimiento, es decir, del seguro que tenía el contrato de helicópteros con Helicol. La compañía aseguradora acogió los argumentos de Helicol y dice, miren, la compañía no incumplió el contrato por su voluntad o por sus actuaciones, sino por un hecho de un tercero, y eso es algo que constituye una fuerza mayor. ¿Cuál es el tercero en este caso? La Aeronáutica Civil, que no hizo a tiempo algunos trámites que eran necesarios para poner a punto los helicópteros y poderlos inspeccionar y poner en funcionamiento. A esta hora denuncian fallas en el pago de subsidios de Colombia Mayor. Mateo Piñeros. Sí, señor Juan Camilo, pues por medio del Banco Agrario, el Departamento de Prosperidad Social está entregando el subsidio de Colombia Mayor para las personas mayores que no cuentan con una pensión o están en pobreza extrema. En los últimos 3 días han llegado denuncias desde Nariño, Córdoba, Cesar y Caldas, entre otras zonas, donde los adultos se están enfrentando a largas filas para recibir el pago. Dicen que hay desorganización, falta de información y pocos puntos que no dan abasto con la gente que está llegando, es decir, los adultos mayores en algunos casos están haciendo largas filas para poder recibir los recursos. Esto fue lo que dijo Magola García, una de las personas que estaba en esta situación en Circasia, Quindío. Ahora me encuentro aquí, veo demasiados adultos mayores, pero no hay derecho. Esto no puede seguir sucediendo. Pues yo ya voy a recibir mi dinerito, gracias a Dios, pero por favor, ¿a quién le rogamos? ¿Al gobierno? ¿A quién? Sobre el tema también se ha pronunciado la concejal de Pasto, Alejandra Guerrero, quien ha dicho que los adultos mayores se enfrentan a condiciones indignas para recibir el subsidio y asegura que en Pasto hay 3 puntos para hacerle el pago a casi 16.000 adultos mayores. Esta semana la Corte Constitucional debatirá si la corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo llegó a influir en el trámite de la reforma pensional en el Congreso. Sergio Barbosa. Un día después de que se efectuara la captura de los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, la Corte Constitucional, concretamente el despacho del magistrado Jorge Ibáñez, hizo una serie de solicitudes a la Corte Suprema y a la Fiscalía para remitir los procesos contra los presuntos señalados del desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El auto que decreta las pruebas fue notificado desde el jueves 8 de mayo y así las cosas. Se espera que los 9 magistrados que integran la Corte estudien en sala plena en los próximos días dichas pruebas que pidió el magistrado Ibáñez, como por ejemplo copia de la condena en contra de Snyder
Pinilla. La teoría que busca confirmar o desvirtuar el magistrado Jorge Ibáñez es si mediante el pago de presuntos sobornos a los entonces presidentes de Senado y Cámara todo el trámite de la reforma pensional estuvo viciado. Las próximas salas en la Corte tras esta petición del despacho del magistrado Ibáñez serán clave para definir el rumbo de una de las reformas bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro. A esta hora vamos a Cali porque hay protestas por la muerte de una estudiante atacada a disparos en el campus de la Universidad del Valle, esto en Palmira. Estefanía Toledo. A esta hora, miembros de colectivos feministas y compañeros de Cirley López, la mujer quien junto a su amiga fue atacada a disparos por un hombre en la sede de Palmira de la Universidad del Valle, protestan en las instalaciones administrativas de esta universidad en Cali exigiendo justicia por este crimen y mejoras en la ruta de atención a las víctimas de violencia de género. Con grafitis y pintura de color rojo vandalizaron las oficinas de la rectoría y a las afueras del plantel están realizando bloqueos intermitentes en plena vía pública. Horas antes, el novio de la estudiante que murió publicó un comunicado señalando que lo ocurrido con su pareja y su compañera es un profundo golpe a la comunidad universitaria, por lo que también se están convocando más actos de protesta y manifestación pidiendo justicia por este crimen. Mientras tanto, en la Clínica Palma Real de Palmira continúa en delicado estado de salud María José Valencia, la otra estudiante que resultó herida en el ataque, quien era la expareja sentimental del agresor. Día 36 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Hoy pasó al banquillo su primo Mario Uribe Escobar. Detalles con Juan Esteban Quintero. Juan Camilo, un testimonio muy importante el de Mario Uribe Escobar, quien fue senador de la República y también fue condenado por el caso de la parapolítica. Es importante la figura de Mario Uribe Escobar porque fue la persona que termina enlazando al expresidente Álvaro Uribe y al abogado Diego Cadena. Ese primer encuentro se habría dado en un centro comercial en el año 2017 aquí en Bogotá. Escuchemos lo que dijo Mario Uribe. Señor, le recuerdo que esa conversación fue un día por la noche en Bogotá. Ese día se acabó. Yo estaba en Bogotá en mis actividades. Cuando llegué a Medellín, no sé si el día siguiente o uno más, cuando estaba en Medellín, llamé a Uribe. Uribe me dijo, tráigalo. Finalmente ese encuentro entre ambos se da en esa finca en Medellín, Juan Camilo, y dice también Mario Uribe que él no participó de esa primera reunión, que todo el tiempo le estuvo hablando fue con Lina Moreno de Uribe ese día del año 2017. Una macabra alianza entre militares y grupos armados ilegales sería la causa del asesinato de 11 militares en Ecuador. Nos informa desde Quito Hernán Higuera de la Alianza Informativa Latinoamericana. Ahora viene una investigación interna porque se intenta aclarar qué pasó con las operaciones de inteligencia que estaban dentro de la planificación operativa. Por ahora, la hipótesis de que el Comando de la Frontera y los Lobos hayan comprado información a militares es la más fuerte. Su poder que tienen económico, que podrían posiblemente doblegar el espíritu de un soldado. En el alto mando militar dicen tener motivos para sospechar que dentro de Fuerzas Armadas alguien pudo soplar los planes militares. Las investigaciones serán las que nos puedan realmente afirmar o negar aquella suposición. Es una hipótesis que no la descartamos, como lo digo. La organización Napo Ama la Vida mostró estas imágenes que según ellos fueron captadas días antes en la zona del Alto Punino y que reflejan lo caliente que está esta parte de la Amazonía ecuatoriana por el avance de la minería ilegal que tras años de explotación de oro es ahora un monstruo de 1000 cabezas. Hay ciertos factores que a veces limitan el accionar, pero como usted bien dice, hasta aquí. Desde el sábado en el límite entre Orellana y Napo hay acción militar contra los insurgentes del Comando de la Frontera y los Lobos, declarados objetivo militar. Se sabe que 4 de los 35 atacantes estarían heridos. Se han detectado las vías de huida y lo que se busca es evitar que crucen a Colombia. 1:00 p.m, 12 minutos, hora del almuerzo. Yo ahorita, Marce Peña, voy a comer de mi coca pasta, porque cuando uno está ya cerca de la quincena, comienza a alargar esa quincena y a raspar la olla, sí, y cuando no hay carne ni pollo, come pasta. Pero, ¿cómo así
que la pasta ya no va a ser fortificada. ¿Cómo es el cuento? Pues el cuento es el siguiente, Juan Camilo. El Ministerio de Salud está evaluando un nuevo decreto sobre los alimentos que deben tener añadido en la fábrica hierro y otras vitaminas. La sémola, que es un tipo de trigo que se usa para fabricar pastas, estaba en esa lista. La van a sacar. Lo que está advirtiendo la industria de molinería en Colombia es que lo que va a pasar aquí es que usted va a tener en la tienda una pasta menos nutritiva porque se va a perder el incentivo para que le agreguen hierro y vitaminas. Lo que pasa con la pasta usted lo puede encontrar ya en nuestra página web bluradio.com. Una pausa y volvemos con exclusivas y primicias. El director del DPS, Gustavo Bolívar, expresó en Mañanas Blue su versión acerca del reclamo que le realizó el presidente Petro en el evento realizado en Tibú, norte de Santander. Bueno, cuando a mí me llaman, incluso a mí se me acerca el edecán del presidente a decirme, director, tiene una intervención acá. Le dije, bueno, entonces yo me paré y fui y la hice. Ya había llegado el presidente. Lo que pasa es que el presidente... Nosotros ya estábamos ahí unas horas antes de que llegara el presidente y estábamos como calentando la reunión para que la gente no se fuera y la espera, que a veces es tediosa, porque él tenía otro acto también ahí en otro municipio, en Ocaña. Entonces pensamos que iba a parar primero allá, pero después vino primero a Tibú. Pero el todo es que nosotros estábamos ahí, digamos, como amenizando la reunión, y cuando llegó el presidente yo estaba al turno de la palabra, que nos habían dicho, vayan hablando mientras llega el presidente para que la gente no se aburra. Entonces estábamos en eso. Cuando llegó el presidente, tal vez me mantuvieron en esa lista y me llamaron. Entonces yo pasé. Di la información sencillamente que por solicitud del presidente a los adultos mayores de la zona que habían sido confinados o desplazados por la crisis humanitaria, pues que le íbamos a pagar un bono de pensión. Sigan este. Una exclusiva de Blue Radio. 1:15 p.m, mientras las utilidades de Ecopetrol caen y la posibilidad de traer gas desde Venezuela es poco clara. PDVSA, la petrolera de Venezuela, ha estado recibiendo cuantiosos recursos de Ecopetrol, la petrolera colombiana, y está esperando que la petrolera le pague más de 12.000 millones de pesos adicionales. Exclusiva de Marcela Peña hasta ahora. Juan Camilo, mire, según documentos oficiales de PDVSA Gas, sucursal Colombia, el año pasado esta compañía recibió pagos de Ecopetrol por 15.163 millones de pesos. El concepto del pago fue el plan bilateral de contingencias contra derrames de hidrocarburos para la protección de las cuencas hidrográficas transfronterizas, y según la compañía, los recursos fueron incluidos como inversión asignada al capital suplementario. En otras palabras, PDVSA Colombia se capitalizó con plata que le entregó Ecopetrol cuando lo que se esperaba, según el acuerdo de reorganización con la Superintendencia de Sociedades, era que la casa matriz de PDVSA, es decir, PDVSA Venezuela, le enviara los recursos. A pesar de los pagos que se hicieron el año pasado, hoy PDVSA dice las cuentas no están del todo saldadas. Hay un pago pendiente. Ese pago pendiente es por 2,9 millones de dólares, lo que al tipo de cambio de hoy supera los 12.000 millones de pesos. Si Ecopetrol paga eso, PDVSA podría ponerse completamente al día en el plan de reorganización y quedar saldada en Colombia. PDVSA le dijo a las supersociedades que no ha podido abrir una cuenta bancaria en Colombia por cuenta de las sanciones de la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos, por cuenta de que sigue en la lista Clinton. Lo que está haciendo la compañía es, por un lado, abrió cuentas, hágame el favor, Juan Camilo, a nombre de un tercero, y lo segundo es que está pagando platica y gastos en efectivo. Aún así, la compañía le dice a las supersociedades, yo soy completamente capaz de seguir como un negocio en marcha, no tengo planes de liquidarme, y uno de los argumentos que da es que sigue vigente el contrato con Ecopetrol para que Colombia le compre gas a Venezuela. Ese contrato está hoy en hibernación, está suspendido bajo una figura que se llama estabilización de equipos, que va hasta el 30 de noviembre de este año. Lo que querría decir que se vende gas desde el 1 de diciembre. Sin embargo, hay que decirlo, desde que están las sanciones de la OFAC todos los años, esa hibernación del contrato se sigue extendiendo. Y Ecopetrol sin utilidades, Marcela, sin cartera y sin caja.
pues cayendo las utilidades. Usted me dirá, esto es poquita plata para el tamaño de una compañía como Ecopetrol, que ganó 3 billones de pesos en el primer trimestre, y yo le diría, cada peso cuenta. Cambiamos de tema, seguimos con más exclusivas. Avanzan las operaciones ofensivas contra alias Iván Mordisco, el cabecilla de las disidencias de las FARC y todas las estructuras de este grupo armado ilegal. Sin embargo, las fuerzas militares detectaron una zona donde este criminal se movía con una aparente confort y tranquilidad hasta hace poco por la dificultad de su acceso. Felipe García. Según el general Edilberto Cortés, comandante de la 26ª Brigada del Ejército, las estructuras de las disidencias de las FARC que están delinquiendo en el Amazonas colombiano bajo el mando de alias Iván Mordisco son la Carolina Ramírez y la Jonier Arenas, ambas con incidencia sobre el eje del río Caquetá. Aunque la presencia de estos criminales en esta zona del país no es nueva, de acuerdo con el general, se convirtió en un área de confort, teniendo en cuenta que es plenamente conocida por su máximo cabecilla, quien inició su carrera delincuencial allí. Por ende, alias Iván Mordisco se sabe de memoria toda su geografía e hidrografía, convirtiéndose en uno de sus puntos estratégicos. No es que no hayan estado ahí antes. Yo lo que analizo más bien es que es un área de confort, donde definitivamente ellos han estado allí, pero nunca la habían hecho visible, en el entendido que particularmente, por ejemplo, Iván Mordisco nace en su inicio, forma de delinquir en estas estructuras, nace en este sector. Él era la estructura primero de Iván Ríos, conoce toda la geografía, conoce todo el tema de la hidrografía, sabe cómo moverse en ese territorio. Y pues particularmente son áreas donde las dificultades que se tienen como autoridades, como entes gubernamentales, como Ministerio de Defensa, en poder hacer operaciones sostenidas allí. Destaca el general Caicedo que el Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares ha venido desarrollando operaciones sostenidas contra alias Iván Mordisco en esta zona del país, con el fin de hacer visible esa aparente área de tranquilidad, particularmente sobre el río Yarí, el Caquetá, el Caguán, la desembocadura del río Mirití Paraná y el propio río Apaporis. Felipe, gracias. Y el general en retiro Mauricio Santoyo, que en su momento fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tiene un pie afuera de la Justicia Especial para la Paz. En un documento que Santoyo le envía a la JEP, les dice: oigan, ustedes me están pidiendo lo imposible, yo no les puedo dar información sobre alianzas con los paramilitares porque simplemente nunca las tuvo. Información con Mateo Piñeros. El general en retiro Mauricio Santoyo fue condenado en Estados Unidos por alianzas con el paramilitarismo y en Colombia ha sido investigado por las desapariciones forzadas de 2 defensores de derechos humanos. Ante la JEP, Santoyo negó sus alianzas con las autodefensas y su responsabilidad en los casos de desapariciones. Por eso ese tribunal está evaluando si lo expulsa o no. En este contexto, Santoyo le envió un documento a la JEP en el que insiste en su inocencia, pues dice que ese tribunal le está pidiendo información que no tiene, pues nunca participó en esos hechos. Por eso el general dice que le están pidiendo un imposible y que le están desconociendo sus derechos fundamentales. Por último, la defensa de Santoyo cuestiona a los magistrados, pues dice que no están haciendo una valoración objetiva, sino que están poniendo por encima la subjetividad y no las pruebas. Hoy en Resuelve Mejor con Cerdo. El presidente llegó acompañado de su hija Antonella, lo esperaba allí en Beijing la canciller Laura Sarabia. En la comitiva colombiana también están los ministros de Agricultura, de Ciencia, la encargada de Comercio, habrá nueva ministra de Comercio a propósito, liberal, en vísperas de la consulta popular, el ministro de Minas y el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Quien no está en China es Gustavo Bolívar, sacado abruptamente del gobierno que presentó su renuncia la semana pasada. El presidente Petro decidió hacerle el desplante a Bolívar, que lo había querido tanto, que le había declarado su amor. Ahora el presidente Petro, en un acto pues lleno de descortesía, lleno de simbolismos, lleno de descalificaciones tácitas, le pidió que no estuviera más en actos públicos, a pesar de que el decreto oficial en la Casa de Nariño, el del DAPRE, dice que Gustavo Bolívar seguirá siendo director de Prosperidad Social hasta el próximo viernes, que es 16 de mayo. La experiencia espiritual nos lleva al amor, nos lleva a experimentarnos amados, valiosos. La experiencia espiritual nos hace entender que no somos simplemente el cumplimiento de una probabilidad, la realización de una probabilidad, que somos personas, que somos seres, que tenemos y merecemos amor.
el amor nos sostiene. Quien tiene una sana experiencia espiritual se sabe amado. Ese es el tema de lo racional. El man está vivo. Hoy quiero que tomes conciencia de que tú eres una persona amada. Tú sabes. Baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. 1:23 de la tarde, los deportes en Meridiano Blue. La noticia del día es el anuncio realizado por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol en cabeza de su presidente Ednaldo Rodríguez, quien confirmó el arribo de Carlo Ancelotti al banquillo de la selección de Brasil. Olá, torcedores brasileiros. Inicialmente quero expressar meu profundo agradecimento pela paciência e pelo apoio de todos vocês ao longo deste processo. É com enorme satisfação que venho anunciar reforço extraordinário. Seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, el italiano que en las últimas horas sufrió la derrota 4-3 ante Barcelona en el Clásico Español, dirigirá su primer partido con la pentacampeona ante Ecuador por las eliminatorias al Mundial del 2026 el 6 de junio como visitante y el 10 de junio, día de su cumpleaños, recibirá a Paraguay en territorio brasileño. Y hablando del fútbol colombiano, fecha 18 de nuestro Balompié Atlético Nacional se consolidó como líder de la liga con 35 puntos tras vencer como local con nómina alterna 2-1 a Llaneros, mientras que Millonarios empató a 2 goles con Once Caldas en un duelo lleno de polémicas en el que los embajadores reclamaron 2 penas máximas. De igual forma, el arquero Álvaro Montero tuvo percances con la tribuna y con un policía al término del primer tiempo. Ni al Guajiro ni al técnico David González les gustó el proceder del oficial tras los elementos arrojados desde la grada. Álvaro, yo estoy ahí parado con él cuando él va saliendo y es al revés, es el policía el que lo trata como si fuera un delincuente. Incluso yo al ver eso me meto un poco en la mitad y le digo al policía que él no puede tratar así a un jugador. Está bien que él está queriendo hacer su trabajo, pero lo puede hacer de otra manera. En otros resultados, Santa Fe venció a Junior 2-1, Alianza derrotó al Cali 2-0 y lo dejó al borde de la eliminación. Tolima 3-1, Unión Magdalena, Bucaramanga 2-0 Medellín, Envigado 0, Águilas Doradas 2 y Fortaleza goleó 4-0 a la Equidad, que hoy decidió destituir a John Bodmer como su director técnico. La fecha 18 culminará hoy con el duelo Pereira-Pasto a partir de las 7:30 de la noche. Salah, Szoboszlai, brilliant take, across goal, Luis Díaz, 2-0. Glorious, glorious. Este fue el gol número 13 de Lucho Díaz en la Premier League. Fue ante el Arsenal en el empate 2-2 de su equipo, los Reds ante los Gunners. Perrault, Isco, la levanta muy bien, Isco, Cucho, ¡gol! Y viajamos a España porque allí el Cucho Hernández se reportó con sendo cabezazo para adelantar al Betis, que al final terminó igualando 1-1 contra el Osasuna. 4 goles en la temporada lleva el colombiano. Y si hablamos de colombianos, hay que reseñar la eliminación de James Rodríguez con el León en la Liga MX. Cruz Azul venció 2-1 con un 5-3 en el global al conjunto Esmeralda. James fue titular y disputó los 90 minutos. Su continuidad en el equipo es incierta. Asume la responsabilidad. Sadoma, Benjar, Siakan, jugada individual, rompe, bien, ataca. Buscó la falta, la encontró. Y de nuevo con el tablero se ayudó. Cerramos los deportes con NBA porque los Pacers se pusieron la serie 3-1 ante los Cleveland Cavaliers. 129-109 fue el resultado final que pone en jaque a los de Cleveland, que no pudieron contar con Donovan Mitchell por una lesión sufrida en el calentamiento previo. Todo en deportes.